Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de crochet, específicamente abanicos realizados con varetas. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes a crochet, vamos a utilizar los siguientes materiales: alambre de cobre dorado, calibre 30, 4 brillantes Swarovski en forma de gota, perlas de río, aritos de cobre color dorado, alicate de corte, alicates de presión y un crochet Macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 30 y por acá tengo un crochet Macusa 4. Entonces empezamos a hacer cadenitas. Tres, 4, 14 y 15. Unimos la última cadenita con la primera y vamos a hacer nuestras varetas clásicas. Hacemos una cadenita, 2 y 3 para tomar altura de nuestras varetas y realizamos las varetas. Muchas amigas me dicen: yo no tejo crochet porque es muy difícil. Es muy fácil. El crochet tiene 3 puntos. Es la cadenita, las varetas y los medios puntos. Es muy fácil. Y esta vareta la hacemos así, sencilla. Tomamos el alambre, introducimos acá, deslizamos y deslizamos nuevamente. Nos quedamos con 2 acá y deslizamos. Es muy simple. Realizamos acá 10 varetas. Yo me quedo haciendo las varetitas. 9 y 10. Una vez que ya tenemos nuestras 10 varetas, vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas. Entonces ahora vamos a volver a hacer 10 varetas más. Acá tenemos que ver la altura que tiene esta vareta, la última, para hacerla del mismo tamaño. Ahí están nuestras varetas, que sean exactamente igual para que mantengan el mismo tamaño. Entonces volvemos a hacer 10 varitas más. Nueve y realizamos la varetita número 10. Ya hicimos 10, 10 y 5. Entonces ahora vamos a hacer
vamos a voltear y vamos a hacer los puntos deslizantes en cada puntito, en cada vareta, en las cimas de cada vareta. Vamos a hacer puntos deslizantes. Hacemos nuestros puntos deslizantes, 10 puntos deslizantes. Una vez que ya hicimos nuestros puntos deslizantes, igual acá tomamos una cadenita, 2 y 3 para tomar altura y hacemos varetas. Acá en el centro de entre vareta y vareta, en estas cadenitas, ahí hacemos nuestras varetas. De la misma manera, de la forma tradicional, entramos, sacamos, deslizamos y otra vez vamos a hacer la misma cantidad. Vamos a hacer 10 varetas como hicimos anteriormente. 9 y 10. 10 varetitas. Entonces acá hacemos lo mismo que hicimos acá en la anterior fila. Hacemos 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente realizamos 10 varetas más acá en esta presilla. Siempre calculando, porque acá no tenemos cadenitas de altura, tenemos que calcular la medida de la última vareta de este lado. Y volvemos a hacer acá 10 varetas más. 2, 3. En este espacio que nos queda, ahí vamos a hacer las varetas. Exactamente como hicimos acá. Y 10 varetitas. Entonces acá ampliamos esto bien. Acá vamos a trabajar en este puntito. Vamos a hacer un abaniquito. Entonces tomamos 3 cadenitas para la altura y vamos a trabajar acá como centro. Entonces hacemos varetas. Vamos a hacer también 10 varetas. 10, 10, 10 para no olvidarnos. Para no tener otras medidas. 9 y 10. Todas en el mismo lugar, acá, para que hagamos un abaniquito. Esta es la número 10 de nuestras varetitas. Y ahora este extremo de acá, tomamos la mitad de estas varetas y entramos acá con un medio punto. Cerramos nuestro abanico,
Lo acomodamos para verlo. Acá hacemos como un triángulo. Y acá otra vez señalizamos la mitad. Quedaban 5. En la cadenita número 3, ahí vamos a hacer nuestros abanicos. Ahí va a ser el centro de nuestro próximo abanico. Nuevamente, acá ya no tomamos altura. De frente hacemos acá en el hoyito. Hacemos nuestras varetitas. Y vamos a hacer la misma cantidad para mantener el orden. Van 2. Acá lo voy a abrir bien para que lo vean. Aquí. Y es la mitad de la mitad, ¿no? Para que el abaniquito esté acá. Entonces yo continúo, vamos a hacer 10 varetitas. Y la vareta número 10. Y la terminamos acá al extremo de estas varetitas de acá. Aquí, ahí terminamos nuestro abanico con un medio punto. Acá hemos llegado al inicio y lo que vamos a hacer es, vamos a rellenar acá con varetas, las que entren. No les puedo dar una medida exacta porque eso depende de cada mano y cada espacio. Entonces vamos a hacer nuestras varetas. Todo con varetitas. Bueno, acá ya llené todo el espacio de las cadenitas que ven acá, llené con varetas. Me salieron 23 varetas. Esto es solamente una referencia, ustedes le pueden salir más o menos. Entonces llegué acá al inicio de las primeras varetas. Quiero que lo vean, está separado. Y voy a hacer lo mismo que hicimos acá, exactamente igual. Vamos a hacer este abanico de 10. Entonces iniciamos con acá en el primer espacio, en la primera vareta arriba. Ahí iniciamos nuestras varetitas, nuestro abanico. Y vamos a ir acá a la tercera vareta. Este va a ser nuestro centro, igual que fue acá. Recuerdan, acá fue el centro. Acá en la número 3 fue el centro del abanico. Igual va a ser acá. Entonces hacemos nuestras varetas. Vamos a hacer, igual que hicimos anteriormente, vamos a hacer 10 varetas. Y realizamos la última vareta, la número 10. Y terminamos el abanico acá en la cadenita número 5. Con un medio punto. Estamos haciendo exactamente lo que hicimos acá. Hicimos el mismo abanico que hicimos a este lado. Hicimos el mismo abanico. Vamos a iniciar acá al inicio de las varetas, igual que
acá, que este lado, voy a ponerlo acá, igual que hicimos acá, hicimos este abanico, acá también vamos a hacer como centro de nuestro próximo abanico. Y vamos a hacer exactamente igual, directamente vamos a ir al centro, hacemos la lazada y hacemos las varitas. Vamos a hacer la misma cantidad que dijimos para evitar problemas. Dijimos vamos a hacer 10 varetas por abanico. Entonces continuamos. Aquí ya terminé de hacer el abanico de 10 varetas, igual que los anteriores. Estamos exactamente igual a este de acá. Estamos en el mismo lugar. Entonces dividimos acá nuestras varetas y la número 5 en la mitad. Y ahí vamos a hacer, este va a ser el centro de nuestro próximo abanico. Y entramos ahí. E iniciamos nuevamente nuestro abanico de 10 varetas. Acá ya realicé mis 10 varetas de este abanico. Y lo que vamos a hacer es, vamos a entrar acá a estas cadenitas y acá también vamos a rellenar con varetas, igual que hicimos acá arriba, las que entran. Entonces, de acá nomás nos dirigimos a las cadenitas y realizamos nuestras varetas. Y vamos a hacer las varetas que creamos convenientes para llenar nuestra cadenita. Vamos a hacerlo así, de esta forma, hasta tener más o menos calcular dónde va a ir nuestro último abanico, que va a ser acá. Entonces debemos calcular más o menos esta distancia y lo vamos a hacer más o menos hasta acá. Acá hay 2 cadenitas, hasta acá será nuestro abaniquito. Entonces yo continúo haciendo las varitas hasta llegar acá para hacer nuestro último abanico. Yo me quedo haciendo las varitas. Bueno, acá ya terminé de rellenar mis cadenitas con 12 varetas. Me salieron 12 varetas en este abanico. Y ahora vamos a hacer el abanico que nos falta, que es exactamente este. Tomamos la mitad acá de las varetas, la número 5, y ahí vamos a realizar nuestro último abanico. Es una lazada, entramos, hacemos la vareta y hacemos 9 varetas más. Nueve y 10 varetas. La unimos a esta, a la primera, el primer abanico que hicimos. Y acá quiero que lo vean. Entonces, concluimos así nuestros abaniquitos. Los cerramos. Y ahora vamos a tomar los puntos que están acá. Y todititos vamos a abrirlos. Y
no vamos a hacer el punto deslizante. Acá vamos a hacer medio punto. Entramos, sacamos y deslizamos. Entramos, sacamos y deslizamos. Entramos nuevamente, sacamos y deslizamos. El medio punto tradicional. Eso vamos a hacer al borde de todo nuestro trabajo. Iniciamos acá y vamos bordeando todos los abanicos. Entonces, yo continúo haciendo este trabajo, que es muy sencillo, bordear con medios puntos todo nuestro trabajo. Entonces yo continúo. Bueno, acá ya tengo un paso más adelantado, ya hice los medios puntos por acá, todo el borde, y estamos acá y continuamos. Entramos, deslizamos, entramos, sacamos el alambre y deslizamos. Acá vamos a hacer esta curva. Entramos. Luego acá entramos. Nos toca acá este punto. Y así hacemos esta unión. Quería comentarles que realizar el medio punto al borde de todo nuestro trabajo ayuda a que tenga más firmeza, sobre todo si trabajamos con un alambre tan delgado como el calibre 30. Entonces yo continúo realizando la misma labor hasta el final. Bueno, acá ya terminé de hacer todo el borde con medios puntos. Entonces acá está mi alambre, lo corté y lo deslizo y por detrás aseguro uniendo acá al otro abanico. Si no hay espacio lo hacemos. Voy a dar una vuelta y otra más. Y cortamos el excedente. Y aquí yo ya le aseguré un alambre calibre 30. Por detrás le aseguré 2 veces. Y acá vamos a colocar nuestras perlitas entre abanico y abanico. Vamos a poner una lagrimita, perlas de río. Y al lado contrario también le colocamos otra perlita. Y así vamos poniendo las perlitas entre abanicos y abanicos. Podemos colocarlas. Ustedes, eso es de acuerdo a gustos, a criterio. Yo le voy a poner así unas perlitas. Y por acá también puede ser otra más. Más o menos. Y acá le voy a colocar luego unos brillantes con unos aritos. Voy a colocar unos brillantes acá. Entonces yo me quedo cosiendo las perlitas y colocando los brillantes. Y acá ya cosí las perlitas. Ahora nos toca colocarle el brillantito.
Y ahora nos corresponde colocarle la cita acá en el medio. Bueno, y así queda concluido nuestro trabajo realizado a crochet. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.